Creo que pues rompe paradigmas. Entonces lo que necesitamos como sociedad creo que es romper paradigmas en estereotipos, en oportunidades, en visión. Entonces para mí como sociedad nos urge romper paradigmas, nos urge romper nuestros propios miedos. Y hoy el grupo corporativo pues está rompiendo esto, o sea, marca también la pauta para ser ejemplo de los otros y decir, pues a ver, no pasa nada si abro estos espacios, al contrario, empodero más a las mujeres, empodero más su libertad, su capacidad. ¿Para qué? Para que pues, me generen también resultados en estos espacios, ¿no? Cuando vienes de un entorno en donde la vida no te da oportunidades, sino que tienes que arrebatar a la vida esa oportunidad, cuando mamá y papá no saben leer, no saben escribir, cuando tu único sonido que escuchas en ese entorno es tu lengua materna, y cuando todo tu entorno es pobreza y marginación, y no hablo de esa pobreza y marginación que todo el mundo piensa, porque frijol y tortilla había, sino que hablo pobreza y marginación de esta mente, ¿no? Y cuando ves violencia como normal, o sea, que papá maltrate a mamá, que pues, uso y costumbre, que tú como niña te preparan para hacer la tortilla y para que pues a tus 12, 13 años ya seas la mujer de alguien y ni siquiera decides qué ser o ni siquiera sabes qué ser mujer, ¿no? Pero en esa adversidad o en esa falta de oportunidad o a esa circunstancia de ese entorno en donde pues mi comunidad está a 7 horas de la capital de mi estado, hace más de 25 años no había luz, no había carretera, en donde el salón de clases donde yo estudié mi educación primaria era piso de tierra, eran unos tablones, pero en esa adversidad llega esa persona que se llama maestra o maestro, llevándome sueños, llevándome ese nuevo sonido, llevándome el poder de la palabra, el poder del conocimiento, y me llevó la palabra sueño. Sueño a que yo tenía derecho y que merecía otra realidad y que no era responsabilidad de mamá y de papá. Entonces ese maestro me llevaba eso que se llama periódicos, que hoy yo sé que se llama periódicos, y en esos pedacitos mis ojos veían otra cosa que no había en mi entorno, ¿no? O que mi sueño era ir a llevar el elote o el chayote a mi maestro para que me diera chance de entrar a su cuarto, porque era el cuarto más bonito que mis ojos veían en mi mismo entorno, ¿no? O que mi sueño era algún día poder ponerme unos guaraches como el que se ponía mi maestro, ¿no? Porque nosotros no teníamos eso. O el que me enseñara las primeras palabras en español y tapaba mis oídos y me gustaba cómo sonaba, no entendía el significado, pero me gustaba y me empezó a tener sueños, a que esta niña también tenía derecho algún día soñar en dormir en una cama como mi maestro, tener un cuartito bonito como mi maestro, poner unos guaraches como mi maestro. Entonces creo que mi maestro y la circunstancia de mi vida hizo que naciera esa rebeldía en mí, decir yo no quiero esto, yo quiero hablar un día como mi maestro, yo quiero ir más allá de mi montaña y descubrir si la gente habla igual que yo, si piensan igual que yo o si son igual que yo. Entonces me inyectó la palabra hambre de aspirar a eso. Entonces creo que eso me marcó mi rebeldía. De repente cuando tú desconoces otras posibilidades de vida y solamente ves en este entorno la cotidianidad, y la cotidianidad se vuelve violencia, se vuelve pobreza, pues crees que es lo correcto, ¿no? O sea, el que mi papá haya casado a mi hermana a los 12 años, el que a los 12 años ya era mamá, que a los 31 años ya tenía 9 hijos, era normal. A que las muchachas de mi edad hoy ya son abuelas, la cotidianidad. Y lo que no puede ser cotidianidad es eso, es violencia, es el aceptar que eso es normal. Entonces cuando
salgo de mi tierra, arrebato a esta circunstancia que se llama vida lo que creo que merezco, que es educación, que es libertad, que es entender cuáles son mis responsabilidades, mis derechos, y empiezo a arrebatar a la vida mi educación secundaria, prepa, carrera, trabajando y estudiando, porque la vida tampoco no me la regaló, claro. Tuve que arrebatárselo. Cuando ya entendí todo eso, pues regreso a ese entorno y lo que veía a mis ojos no me gustaba. Seguía repitiendo la misma historia. Mi mamá seguía levantándose a las 3 y era la última en dormirse, ¿no? Y las muchachas de mi edad siguen teniendo hijos, y las mujeres de mi comunidad seguían sentándose en la tierra y los hombres en la mesa, ¿no? Entonces dije, pues si en la escuela me dijeron que hay un librito que se llama Constitución y ahí dice que todos somos iguales, ¿no? ¿Y por qué acá no sucede eso? Y empecé a romper paradigmas y a convertirme en la normal de ese entorno, ¿no? A querer ir a la cancha del pueblo, a no querer sentarme en el piso sin la mesa, a pues aprender a tomar los mezcales que los hombres tomaban. Decidí entrar al mundo de los hombres de mi comunidad, ¿no? Porque yo era la que quería. Y empiezas a ser la rebelde, la revoltosa, y te conviertes en ese fenómeno que se llama problema para tu entorno de familia, porque tus hermanos te cuestionan, porque tu papá te dice, ya párale, los señores nos quieren expulsar del pueblo. Y empieza una cosa que se llama psicología y dices, chispas, creo que yo soy la que está mal. Pero cuando de repente dices, no estoy mal, porque la educación de repente te da esas luces, decir no, entonces dices, la única que puede cambiar esta circunstancia soy yo, nadie lo va a cambiar. Y entonces decido querer ser presidenta del pueblo, cuando en la historia de mi comunidad nunca habían votado por una mujer, mucho menos que nosotras votáramos. No había una lista de ciudadanas mujeres, solamente de hombres. Los hombres participaban en las tomas de decisiones. Y empezamos a trabajar con los jóvenes de mi comunidad. Los que estaban votando por mí eran los jóvenes. Entonces, a mitad de esa asamblea, pues decidan anular la elección porque el argumento era mujer y hombre. Pero eso no me dolió ahí, me dolió después, cuando ya llego a otra circunstancia en donde las instituciones de gobierno te digan, pues es la autonomía de tu comunidad, es el uso y costumbre. Y dices, tú estás para garantizar que ese uso y costumbre no sea violencia, no sea discriminación. Y entonces pues empiezas a generar problemas también. Creo que no solamente al gobierno, sino que a nosotros como sociedad. Y como gobierno, por supuesto, tiene que trazar la ruta de las políticas públicas, pero no en subsidios. O sea, yo no creo en los subsidios. Regalar por regalar y no generar corresponsabilidades es como detener las aspiraciones, es como detener el hambre de arrebatar eso, que se llama libertad, que se llama llegar hasta donde, pero tienes que generar corresponsabilidades. Y uno de los programas que yo quiero y que también me marcó mi vida, después de que termino la prepa, yo quería ser doctora, pero sabía de mis limitaciones, ¿no? Porque ser indígena, ser pobre y estar sola en la vida, pues tienes que sobrevivir, no se vive. Y de ahí me entero de un programa que todavía hoy existe, que es el CONAFE. Te adoptan, te vas a otra comunidad que no es la tuya y la comunidad te da la comida y tú como joven te capacitan, le das y les enseñas a los hijos de los señores de esa comunidad, y al término del año de tu servicio, tu país como Estado mexicano te da una beca de 3 años para que puedas seguir estudiando. Eso es corresponsabilidad. Ahí hubo 3 partes que asumieron su responsabilidad. Entonces creo que ese es el reto de generar programas, pero de generar programas a ese joven talento, a esa niña que quiere salir ahí, generar albergues comunitarios, a que estos espacios sean dignos, en donde haya lo mínimo y lo básico para cuando regresen de las escuelas tengan un espacio. Yo estoy
y lo digo con mucha responsabilidad, para mí una de las políticas públicas como eje transversal para cambiar muchas realidades es la educación, en todo en su conjunto, ¿no? Somos una sociedad muy discriminatoria porque nos han impuesto estereotipos, nos han impuesto que hay niveles de sociedad, muchas cosas, y de repente un indígena llega a lugares extraordinarios. ¿Por qué no? Porque estamos acostumbrados, nos han vendido tanto la marca de que una portada de revista o lo que sea tiene que ser ciertos estereotipos. De repente rompen ese esquema, pues bueno, también la mente digiere despacio este tipo de cosas. Por eso, como sociedad, yo lo he dicho, somos todavía una sociedad discriminatoria. Hay que aprender a admirar, yo lo decía en otras oportunidades de plática, hay que aprender y hay que iniciar a admirar otros rostros, porque lo maravilloso de este país es su diversidad, en sonido, en música, en comida. Si no fuera México, hablar de sus 68 lenguas y más el español, tenemos 69 lenguas, señores. Hablar del mole, hablar de los tamales, hablar de tantas cosas que tiene México. Entonces eso es empezar a admirar a México con sus diferentes rostros, y uno de los rostros que está pendiente poder admirar creo que es el rostro indígena, y no verlos como museos andantes, ¿no? Hola, soy Eufrosina Cruz Mendoza, estoy muy orgullosa de formar parte de esta iniciativa marcando la historia de Gin Group, igualando oportunidades.